reproductor femenino y ¿dónde nos hemos quedado? Nos hemos visto lo de las hormonas que trabajan y el eje que trabaja en cuanto a la función de todos los órganos del aparato femenino y es este, ¿no? Para que se acuerden el hipotálamo, que libera la GnRH, la hipófisis anterior, que va a liberar LH y FSH, que van a actuar en el ovario, y este va a liberar estrógenos y progesterona. Y el ciclo ovárico tiene estas fases, ¿no? Fase folicular, que ya hemos visto, que es el desarrollo folicular, la ovulación, y ahí nos hemos quedado y hoy vamos a ver lo que es la fase lútea. Bueno, entonces aquí en la fase folicular lo que sucedía era que la FSH, que se va a producir primero, va a inducir el desarrollo folicular y la producción de estrógenos, ¿no? Esos estrógenos van a volver a la hipófisis y al hipotálamo para que se produzca más GnRH y van a empezar a producir la hipófisis LH. Va a actuar en las células de la teca, la LH, para producir andrógenos que rápidamente se van a metabolizar en estrógenos. Y la LH ya va, el aumento de la LH va a producir lo que es la ovulación, que aquí nos hemos quedado, ¿no? O sea, aquí lo que sucede en la ovulación, que es la liberación o expulsión del ovocito del folículo maduro. Nosotros tenemos un pico de LH y la FSH que está en esa forma. La ovulación ocurre una vez cada ciclo. Y aquí nos hemos quedado, creo, ¿no? Entonces, para que ocurra la ovulación tenemos que tener este pico de LH. ¿No? Y los estrógenos, como ven, o sea, previo a que haya este pico, sí aumentan porque van aumentando su producción por la FSH y por la LH también, que va a inducir producción de andrógenos y luego estrógenos. Este aumento de estrógenos va a hacer que el hipotálamo produzca más GnRH y inducir a la hipófisis la producción de LH y va a ocurrir la ovulación. Entonces, después de la ovulación, el óvulo maduro tiene una vida de 24 horas aproximadamente. Bueno, un ciclo de 28 días, como ven, es en el día 14 y este óvulo ser viable 24 días. Y puede ocurrir que puede ser fecundado, ¿no? O no puede ser fecundado. Entonces, si no ha sido fecundado, este óvulo va a envejecer, va a perderse y va a morirse, ¿no? Entonces, en ese caso, continúa lo que es el ciclo sexual femenino, esperando el siguiente ciclo para una nueva ovulación. Y si el óvulo es fecundado, entonces se ha formado un embrión y este va a continuar su camino hacia el útero, donde va a implantarse, ¿no? Entonces, posterior a la fase de ovulación en el ciclo ovárico, viene lo que es la fase lútea. Y bueno, la ovulación ocurre solo el día 14 en un ciclo menstrual regular de 28 días. Como bueno, o sea, solamente ocurre una vez y solamente es un día. Y se consideran los periodos fértiles a lo que corresponde a lo que son 2 días previos o 2 días después de la ovulación, ¿no? Entonces, esos serían los días fértiles de una mujer. Y hay ciertos síntomas que podemos distinguir, ¿no? Algunos, como son estos cambios de temperatura, ¿no? O sea, durante ese día de la ovulación hay una ligera elevación de la temperatura, ¿no? En muy, muy poquito, de 0,2 a 0,5 grados centígrados. Por aumento de la progesterona, que enseguida vamos a ver que se libera también progesterona tras la liberación del ovocito. Cambio en el flujo vaginal, ¿no? O sea, aumenta la cantidad de este flujo y la textura, volviéndolo como hay un método que es el de flujo vaginal, justamente que, como ven en la imagen, se estira, o sea, es tan elástico que sí se puede estirar y se ve como un hilo del flujo vaginal, ¿no? Entonces, este flujo que se encuentra en esta forma va a permitir el paso de los espermatozoides,
¿no? Y este hemos dicho que se da debido al aumento de los estrógenos. El cervix, que ya sabemos que se sitúa más alto y su consistencia es más blanda. Y el orificio cervical, entonces se abre ligeramente igual para que puedan pasar los espermatozoides. Hay un dolor localizado, puede ser en una fosa ilíaca, ¿no? Que es, no sé si han visto en anatomía, pero el abdomen se divide en varios cuadrantes, ¿no? Entonces los que están a los costados son las fosas ilíacas cerca al hueso, a la cavidad pélvica. Esas son las fosas ilíacas, ¿no? Entonces ahí están alojados anatómicamente, es una referencia donde se encuentran los ovarios. Y el dolor intermenstrual entonces está localizado a ese nivel. Y luego, ¿qué más? ¿No? O sea, este dolor localizado puede darse por la ruptura folicular que hemos dicho que parece de la ovulación, se rompe realmente un folículo, entonces puede haber un ligero dolor que es el dolor intermenstrual. Y hay otras causas por las que no existe ovulación, ¿no? Entonces tenemos que hay varias causas que pueden hacer que no ovulemos. Una de las más frecuentes es el síndrome de ovario poliquístico, como algunos que lo han preguntado, ¿no? O sea, es un trastorno hormonal donde los folículos se quedan como quistes, ¿no? Con una apariencia quística, no llegan hasta la ovulación por el desbalance hormonal. Luego, en otros trastornos, bueno, no trastornos, sino en otras actividades o alteraciones, digamos como el ejercicio intenso, que sí puede, o el bajo peso, ¿no? Que van a causar desbalances igual a nivel hormonal para compensar todo este ejercicio intenso o una malnutrición. El hipotálamo lo que hace es manda distintas hormonas o deja de mandar, entonces hay un desbalance hormonal que va a causar igual un proceso de ovulación y la edad avanzada que hemos visto que ya esta mujer de edad avanzada ya no tiene folículos primordiales que van a poder ovular, entonces hay agotamiento de estos y no presentan ovulación. Otros trastornos o alteraciones hormonales de este eje, hemos visto la TSH, que es la hormona tiroidea, ¿no? O la prolactina, que pueden hacer que no se produzca una ovulación correctamente. Y de manera artificial puede ser inhibida la ovulación también por métodos hormonales, ¿no? O sea, utilizando métodos hormonales sintéticos que son de estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas que van a actuar, o sea, al dar por vía oral estos medicamentos, va a impedir la liberación de las gonadotropinas desde la hipófisis. Entonces, por lo tanto, nunca se va a dar un tipo de LH y no va a haber un proceso de ovulación. Pasando a lo que es la fase lútea, ocurre directamente después de la ovulación, ¿no? Una vez producida la ovulación, el folículo queda, hemos visto eso como un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es el que produce la hormona progesterona. Entonces aquí están los niveles de progesterona, primero que están cero, cero, y el momento que ya se ha producido la ovulación, ¿no? El cuerpo lúteo comienza a producir progesterona, entonces se van elevando los picos de progesterona en esta fase lútea. Y las células, ¿no? Algunas células que hemos dicho que esto es lo que queda de un remanente del cuerpo, del folículo, entonces contiene células granulosas, ¿no? Algunas van a seguir produciendo estrógenos. Y bueno, si es que no existe embarazo, el cuerpo lúteo va a comenzar a degenerar y en cuerpo albicans, que es lo que hemos visto en el otro tema, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se encuentra un ovario con sus folículos ya en diferentes fases, ¿no? Entonces aquí tenemos un folículo de grafo que está maduro y aquí vemos en este cuadrito en el ovario un cuerpo lúteo maduro. Aquí dice un cuerpo lúteo del embarazo, que como ven es más grande en tamaño porque necesitamos
que este cuerpo lúteo, o como dice, en el embarazo incrementa su producción hormonal de progesterona, ¿no? Entonces necesitamos en un inicio de la gestación la progesterona para que se pueda mantener el embarazo, ¿no? Entonces este cuerpo lúteo durante el embarazo se mantiene activo durante las primeras 20 semanas de gestación. Y la gonadotropina coriónica humana evita su degeneración. Esta es otra hormona. Vamos a ver al final de esta clase, que la conozcan, pero, o sea, desde ella pueden saber que esta hormona va a evitar la degeneración del cuerpo lúteo en el embarazo. Entonces aquí vemos lo que sucede en cuanto a la progesterona, ¿no? Entonces, si no hay embarazo, si no hay implantación, este es el pico normal de la progesterona que llega a una curva y luego va declinando, ¿no? Desciende al final del ciclo, al final de la fase lútea. Y si hay implantación, entonces el cuerpo lúteo, hemos dicho, se mantiene durante las 20 semanas de gestación, entonces se mantiene la progesterona en este nivel durante esas 20 semanas de gestación gracias al cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, ya hablando de lo que es la menopausia, cuando ya agotan los folículos ováricos, vemos que es una etapa, ¿no? Que puede darse entre los 48 a 55 años, donde los ciclos ováricos desaparecen y como consecuencia de la insuficiencia ovárica, ¿no? Nacemos con cierta cantidad entonces de folículos primordiales y en la pubertad, como ven, llegamos con menos cantidad, ¿no? Nacemos con unos 2 millones o 3 y luego llegamos con 500.000 nada más a la facultad, digo, a la pubertad. Y estos van a ir estimulándose un grupo de folículos, ¿no? Entonces, como ven, estos folículos, un grupo va a entrar a lo que es el ciclo menstrual. Sin embargo, de este grupo ya algunos igual se van a ir degradando, muriendo y pocos van a llegar a lo que es la fase antral, que es la previa a la ovulación. Y solo uno va a llegar a lo que es un folículo ovulatorio y los otros van a ir degenerando. Entonces, de esta manera la mujer agota sus folículos primordiales, ¿no? En cada ciclo menstrual, como ven, es un grupo, no solo uno que se induce su maduración. Entonces, de esta manera van agotando la cantidad de folículos primordiales y en la menopausia, por lo tanto, ya han agotado los folículos primordiales que puedan llegar hasta la ovulación. Bueno, entonces tenemos el ciclo uterino ahora, ¿no? Hemos dicho que en el ciclo ovárico su objetivo es el de producir hormonas, la hormona progesterona y los estrógenos, y el de la ovulación. Entonces, las hormonas sexuales, que son los estrógenos y la progesterona, promueven cambios cíclicos en el endometrio, promoviendo lo que es el ciclo uterino. Y es importante el ciclo uterino porque su objetivo es el de preparar a este endometrio para la implantación y el mantenimiento del embarazo, ¿no? Entonces, igual de la misma manera, el promedio de duración del ciclo menstrual es de 28 días, ¿no? Siendo el normal entre 23 o 35 o 21 y 36 días, hemos dicho, ¿no? Entonces, de la misma manera, este ciclo igual va a tener ese tiempo y vamos a tomar el ejemplo cuando es un ciclo de 28 días, ¿no? Y tiene una fase de menstruación, que es el día uno, hemos dicho, ¿no? Entonces, empieza con un ciclo, con una fase menstrual donde está la mujer perdiendo la capa funcional del endometrio a través de la menstruación. Luego pasa a una fase proliferativa. Y ahí, como ven, está empezando a cambiar este endometrio y en una fase secretora es ya a partir del día 14, o sea, después de la ovulación, ¿no? Como ven, entonces vamos a ver fase por fase. Primero la fase menstrual. Entonces, como ven, si es el primer día, va a coincidir con lo que es la fase folicular del ciclo ovárico, ¿no? Aquí está arriba el ciclo ovárico. Entonces, fase folicular, la menstruación coincide con esta fase folicular y puede durar de 3 a 7 días, periodo de sangrado menstrual. Y en esta fase tenemos niveles nulos de progesterona, o sea, todavía no ha aparecido porque solo era en la fase lútea que aparecía la progesterona. Y estos niveles nulos de progesterona
¿no? O sea, provocan contracciones en el miometrio, que era la musculatura del músculo uterino, ¿no? Para que se pueda contraer lo que son estas arterias, ¿no? Entonces, hay bajos niveles de estrógeno en esta fase inicial del ciclo ovárico, ¿no? Entonces, los bajos niveles de estrógeno van a provocar vasoconstricción, o sea, se van a comprimir las arteriolas espirales, que eran las que irrigaban el endometrio, produciendo isquemia, ¿no? O sea, como va a haber falta de circulación sanguínea por la vasoconstricción, no va a llegar sangre a la última capa, que es la capa funcional del endometrio, entonces va a haber isquemia primero por falta de aporte sanguíneo y por último necrosis, que es un tipo de muerte celular al no llegar sangre, y esta capa funcional entonces se va a ir desprendiendo, ¿no? Y provoca como tal, o sea, en conjunto, una pérdida de 50 a 150 mililitros de sangre, además de detritus o restos celulares de esta capa funcional y algunas células epiteliales también, ¿no? Y es una sangre que no coagula, ¿no? Es diferente a una sangre que cuando nos cortamos, o sea, sale por una herida sangre. Esta sangre es diferente porque contiene enzimas proteolíticas que van a evitar la coagulación. Bien, entonces esto es en cuanto a la fase menstrual del ciclo ovárico, ¿no? De 3 a 7 días. Luego tenemos la fase proliferativa, ¿no? Que coincide igual con la fase folicular del ciclo ovárico, porque ven, está previo al día 14, que es la ovulación. Y ocurre, dependiendo de la mujer, de cuántos días dure su ciclo, ¿no? Entre los días 4 a 14 del ciclo menstrual. Y en esta fase existen niveles cada vez más altos de estrógenos. Y los estrógenos van a provocar, como hay más cantidad de estrógenos, vasodilatación, ¿no? Al contrario que la poca cantidad va a provocar vasoconstricción, en la fase proliferativa ocurre vasodilatación, es decir, la sangre a través de las arterioles espirales va a fluir de manera más abundante porque esos vasos se están dilatando, ¿no? Esta vasodilatación va a estimular la regeneración y la proliferación de la capa funcional, ¿no? Hemos dicho que entonces el endometrio es la capa más interna del útero y es un epitelio regenerativo y con muchos vasos sanguíneos que tenían tres capas, ¿no? O sea, una capa basal y luego la capa funcional del endometrio. Entonces, a través de las arterias o de la capa basal que ha quedado en el endometrio, esas arteriolas que están en esa capa van a vasodilatarse y va a inducir la regeneración y proliferación de la capa funcional. El grosor del endometrio duplica, ¿no? O triplica en esta fase, o sea, en esta fase menstrual ha quedado delgadito y eso se ve en ecografía, creo que hay una diapositiva de eso, ahorita vamos a ver, y en esta fase proliferativa aumenta su grosor, ¿no? Entonces, por lo tanto, también aumenta el número de glándulas. Aquí ya están apareciendo las glándulas, como están viendo que eran invaginaciones del epitelio, ¿no? Y el número, y las arterias espirales experimentan un alargamiento, ¿no? Porque están igual regenerándose y llegando a lo que es la última capa, que es la capa funcional. Y la fase secretora, que es la que le sigue a la fase proliferativa, se inicia en el momento de la ovulación, ¿no? Aquí está la fase secretora. Entonces, a partir de la ovulación que ocurre en el día 14, continúa la fase secretora y corresponde a la etapa de máxima secreción hormonal por el cuerpo lúteo, ¿no? O sea, ocurre la ovulación y inmediatamente queda primero lo que es el cuerpo lúteo hemorrágico y ese ya es funcional. Entonces, ese cuerpo lúteo ya está eh, produciendo progesterona. Corresponde entre los 14 y 26 días del ciclo menstrual. Entonces, la progesterona que se está produciendo a partir del cuerpo lúteo produce cambios en el endometrio, ¿no? Entonces, que lo prepara para la implantación. Las glándulas, ¿y cómo lo prepara? O sea, las glándulas endometriales se ensanchan, ¿no? Y las arteriolas espirales aumentan su grado de enrollamiento, o sea, llegan hasta la última capa, que es la capa compacta del endometrio,
para poder permitir lo que es o sea, la irrigación total de lo que es la última capa para que el momento de la implantación pueda hacer contacto con el embrión, ¿no? Y aquí está una glándula endometrial que está más ancha, ¿no? O sea, se ensancha a comparación de estas que están más delgadas y esas arterias también vean que están, no, no son espirales, las arterias espirales, pero no tienen tantas vueltas, ¿no? Como ya en una fase secretora que sí tiene muchas vueltas, más espirales y una glándula endometrial que está ensanchada. Bueno, se ve muy bien esto, ¿no? Pero en ecografía es medir lo que es el endometrio. Entonces nos da un parámetro de cómo, en qué fase se encuentra la mujer. Entonces podemos ver que en una fase secretora todo este espacio, ¿no? El útero se ve en ecografía de esta manera, ¿no? Aquí estamos dicho que es en forma de pera invertida y estamos viendo esa perita. Y tiene una gran cantidad de miometrio, ¿no? Como ven, todo esto es el miometrio. Y esta pequeña rayita es en la fase menstrual, cuando se está eliminando todo lo que es la capa funcional y se ve solamente una línea delgada en el endometrio, ¿no? En la fase proliferativa ya podemos ver cómo se está engrosando ligeramente el endometrio y en la secretora ya se ve de esta manera, ¿no? O sea, un endometrio que está con más grueso, ¿no? O sea, más ancho podemos observar y medir en milímetros para determinar en qué fase se encuentra la mujer. Entonces, en esta fase, cuando el endometrio se encuentra en una fase secretora, es cuando se produce la implantación, ¿no? Es cuando este endometrio está propicio para la implantación. Entonces, las glándulas del endometrio comienzan a producir una sustancia rica en mucina, glucógeno y lípidos, ¿ya? Denominada leche uterina o embriotrofo, que sirve para preparar al endometrio para la implantación, ¿no? Y para nutrir también a ese embrión una vez que llegue a la cavidad uterina y pueda iniciar su proceso de implantación. La progesterona entonces es una hormona que protege al embarazo, ¿no? O sea, protege el embarazo inhibiendo la contractilidad de las células del miometrio. Y aquí vemos igual en una esquemita cómo es un endometrio que está delgado, ¿no? Y ya el grosor va aumentando, se puede medir en 7 a 10 milímetros cuando ya es un endometrio en la fase proliferativa que está receptivo para el embrión. Y cuando no hay embarazo, ¿no? No hay fecundaciones, toda esta capa se va a ir desprendiendo, que es la capa funcional, y a partir de la menstruación, y luego va a ir regenerando en las otras fases. ¿No? Entonces también puede haber una fase intermedia entre lo que es previo a la menstruación, que es la fase isquémica, ¿no? Es una fase pequeña que corresponde al proceso de degeneración del cuerpo lúteo si es que no se ha dado la implantación o no la fecundación, ¿no? Entonces todos los niveles hormonales van a bajar. Existen niveles bajos de estrógenos y de progesterona, ¿no? Que el no haber ya cuerpo lúteo, entonces ya nos va a producir progesterona y los niveles bajos de estrógenos, ¿no? Van a producir vasoconstricción de las arteriolas, produciendo la isquemia de la capa compacta y la capa esponjosa del endometrio que juntas van a dar lo que es la capa funcional, ¿no? Entonces la isquemia produce necrosis y descamación de la capa funcional del endometrio, ¿no? Que es lo que es la menstruación. Es entonces una fase bien chiquita previa a lo que es la fase menstrual. Y bueno, aquí vemos igual con el ovario, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la fase menstrual? Se está preparando los folículos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un folículo maduro. Si ven, aquí está un folículo maduro. En la fase proliferativa, ya cuando se da la ovulación, ya este se convierte en un cuerpo amarillo, que es la fase secretora del endometrio. Y es todo lo que hemos visto hasta ahora, ya en un cuadrito, donde tenemos el ciclo ovárico, que ya conocemos, y ahora también ya conocemos el ciclo uterino. Generalmente la fase isquémica, o sea, está mencionada, pero no se esquematiza porque es chiquita, ¿no? O sea, es previa a la fase menstrual.
Y aquí está lo que es la temperatura, ¿no? O sea que hemos dicho que durante la ovulación aumenta, ¿no? En 0,2 o 0,5 grados centígrados, 36, digamos, ha aumentado a, aquí estaba en 36,6, digamos, más o menos, ha aumentado ya casi a llegar a 37 por aumento, por acción de la progesterona, ¿no? Entonces, durante ese periodo posterior a la ovulación, donde el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona, se mantiene ligeramente elevada la temperatura y luego ya cuando el cuerpo lúteo va a degenerar, ya no hay progesterona, entonces vuelve a una temperatura basal. Las hormonas de la hipófisis, ¿no? Es importante en la fase folicular la FSH, está en verde, que vemos que sí tiene una producción, ¿no? Que va aumentando gradualmente, ¿no? Hasta el momento de la ovulación que tiene un ligero pico, pero la LH es la que cambia más durante esta fase que sí tiene un gran pico que va a inducir la ovulación, ¿no? Y luego va a ir igual declinando junto con la FSH. Entonces, posterior a la ovulación, la hormona que es la que más actúa es la progesterona. Como ven, primero hay nada, niveles nulos de progesterona y posterior a la ovulación ya hay una curva. Y los estrógenos nos ayudan a lo que es el desarrollo folicular, ¿no? Entonces aquí sí tiene que haber mayor cantidad de estrógenos y a preparar también al endometrio, ¿no? Primero, si hay poca cantidad, hay una vasoconstricción de las arteriolas que va a producir la isquemia y la menstruación, como ven aquí, ¿no? En esta fase menstrual. Hay pocos estrógenos, pues se están vasoconstruyendo estas arteriolas y se está desprendiendo esta capa. Y cuando van aumentando, ya más bien induce la vasodilatación de las arteriolas para poder llegar, pasar, ¿no? Toda esta fase primero secretora, proliferativa que se da después de la ovulación. Y una vez que se da, como que ya no hay folículos que se estén estimulando, entonces igual caen los niveles de estrógeno y el cuerpo lúteo, las células del cuerpo lúteo, algunas todavía producen estrógenos y se mantiene igual en ese nivel. Y cuando degenera el cuerpo lúteo, o sea, ambas, progesterona y estrógenos, caen, ¿no? Lo que va a inducir también los cambios en el endometrio para que se dé y se inicie otra vez la menstruación. Y ahora vamos a ver lo que es la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? En este caso humana, que se abrevia así, ¿no? HCG, más o menos. O beta HCG, tal vez ya conocen que es la que nos sirve para la prueba de embarazo. Entonces, aquí está el ovario y el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo está produciendo estrógenos y progesterona, ya sabemos. Entonces, aquí en este caso se ha producido una implantación, como ven, ¿no? O sea, está produciéndose la implantación del embrión. Y esta hormona beta HCG o hormona gonadotrofina coriónica humana, que la produce, o sea, el embrión, ¿ya? Entonces, una vez que a partir del trofoblasto, ¿no? Tenemos aquí el trofoblasto que está introduciéndose en el endometrio. En ese momento se va a producir lo que es esta hormona, la HCG. Y esta HCG como hemos visto antes, va a mantener, ¿no? O sea, va a evitar que este cuerpo lúteo se degenere. Entonces es una acción combinada entre estas dos, entre esta hormona. La progesterona va a proteger a este embrión implantado, ¿no? A través de que va a preparar al endometrio y también va a evitar las contracciones uterinas. Y este embrión que está implantándose va a producir esta hormona que va a mantener al cuerpo lúteo las primeras 20 semanas de gestación. Entonces, la función principal de la gonadotrofina coriónica humana es mantener al cuerpo lúteo, ¿no? Que a su vez está encargado de la síntesis de estrógenos y progesterona, que son hormonas necesarias, sobre todo la progesterona, para que se mantenga el embarazo. Y esas hormonas son fundamentales para que el embarazo se desarrolle y mantenga correctamente. Y por eso es que nos permite
a través de esta hormona coriónica, gonadotrofina coriónica, evaluar, ¿no? Si existe o no embarazo. Y esta hormona, o sea, en cuanto a su conformación química, tiene varios segmentos. Y hay uno, el beta, ¿no? O sea, es que es el que se mide, ¿no? La beta HCG es una hormona que se produce cuando ocurre la implantación del embrión en el útero, ¿no? Lo cual marca el inicio de la gestación. Entonces, esto hace que sea conocida como la hormona del embarazo y que se analicen los test de embarazo. Y entonces el momento que el embrión está a través del trofoblasto implantándose, ahí se empieza a producir esta hormona y puede duplicarse cada 48 horas su cantidad, ¿no? Entonces se puede medir, puede haber una medición cualitativa que solamente nos indica si existe o no existe la circulación de esta hormona, ¿no? Entonces para eso son los test de orina, porque este marcadorcito que está aquí, aquí se pone la gotita de orina. Entonces, y ahí, de acuerdo al marcador que tiene bioquímico, va a pintar o no va a pintar las rayitas, ¿no? Entonces, si es que pinta las rayitas, nos indica que esta orina sí contiene la hormona, ¿no? Y si no pinta, nos dice que no tiene. Ese es el test de embarazo cualitativo. Pero hay también un test de embarazo cuantitativo, que es el que se hace en sangre. Se toma una muestra de sangre periférica a la mamá y luego del suero del tubito van a medir la cantidad de esta hormona. Entonces es un indicador excelente de que hay gestación y se analiza por eso en los test de embarazo. Y para poder empezar, o sea, hemos dicho que se produce cuando el embrión se está implantando. Entonces hay que esperar un retraso menstrual de 2 o 3 días para realizar un test de embarazo que sea de confianza, ¿no? O sea, ya sabemos que ya está el proceso de trofoblasto, el proceso de implantación completado, entonces sí se está produciendo la hormona, ¿no? Entonces en un retraso de 2 o 3 días ya se puede realizar un test de embarazo para medir esta hormona en la sangre o en la orina de la mujer. Pero todo, o sea, de manera, es necesario realizar una ecografía, ¿no? O sea, solamente la ecografía es la que confirma el embarazo, porque esta hormona puede producirse en otras circunstancias, como vemos aquí en las imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, en un embarazo ectópico, que hemos visto que es cuando se produce la implantación fuera del lugar habitual, que es el endometrio del útero. En este caso aquí, miren, está en lo que es en la trompa uterina. O igual el embrión, o sea, va a producir el trofoblasto, va a producir igual la hormona gonadotrofina coriónica, entonces puede confundir, o sea, sí vas a ver la mamá que está embarazada, pero este embarazo no es viable, ¿no? Porque aquí no va a poder desarrollarse y es incluso altamente riesgoso para la mujer que se produzca aquí, ¿no? Entonces, luego en un aborto espontáneo, ¿no? Cuando se ha eliminado el embrión, o sea, igual nos va a medir en ese momento, o sea que sí hay niveles de gonadotrofina coriónica circulantes en la mujer todavía, ¿no? Si se mide eso un día después de un aborto, o sea, va a continuar esa hormona un poco actuando, circulando en la mujer. Cuando existe un embarazo anembrionado, ¿no? Que es como vemos que existe el saco gestacional, ¿no? Es decir, se ha formado lo que son parte de los anexos extraembrionarios. Hemos dicho que el blastocisto va a tener, ¿no? O sea, dos partes, que es el embrioblasto, que va a desarrollar el embrión, y el trofoblasto, que es lo que rodea. La hormona gonadotrofina coriónica se desarrolla a partir del trofoblasto. Entonces, si es que por alguna razón ese embrioblasto no ha ido formándose, se denomina un embarazo anembrionado, es decir, está el trofoblasto, las células del trofoblasto están produciendo la implantación y desarrollando el saco gestacional, pero en su interior no existe un embrión. Y entonces igual va a producir esta mujer este trofoblasto, hormona gonadotrofina coriónica, pero no hay un embarazo.
En otros procesos como es un cáncer, o sea, igual puede haber, ¿no? Producción de esta hormona, ciertos niveles de esta hormona, entonces igual nos va a confundir y por eso es importante realizar la ecografía, que es la que en realidad confirma el embarazo, ¿no? Entonces, en una semana 6 o 7 de embarazo se puede observar el saco gestacional, que es este, y escuchar el latido cardíaco, ¿no? A partir de esas semanas de gestación se puede, con la ecografía, poder escuchar el latido cardíaco que nos confirma el embarazo viable como tal. Y aquí está otra vez todo lo que es el cuadrito de las hormonas que hemos estudiado y las fases para que podamos recordar. Y si tienen preguntas, chicos, pueden hacer o escribir. Están preguntando respecto a los quistes. Claro, estoy esperando que pregunte porque ya hemos terminado, chicos. Si tienen duda, pueden preguntar o escribir. A los quistes, eh, eso, ¿no? O sea, hay un desbalance hormonal porque no se producen los folículos, ¿no? Los que están madurando en la fase folicular se quedan ahí, o sea, no llegan a ovular porque nunca se puede, como hay un desbalance hormonal a nivel, puede ser en el ovario, ¿no? Que no se están produciendo ciertas cantidades de estrógenos adecuadas o a nivel del folículo que van a evitar que se forme la LH, el pico de LH, entonces en un quiste, en un ovario poliquístico no se llega a producir la ovulación. Doctor, una duda sobre las diapositivas. Hay una parte donde dice ovario, no sé si es ovario o ovario, lo que, ositos o así, no sé si es error de la diapositiva o así es la palabra. No sé en qué diapositiva está. Eh, no me acuerdo, es ovocitos, dices, ovocita, algo así. No sé si está mal escrita o existe esa célula. Sí, sí es el gameto sexual femenino que hemos dicho, ¿no? O sea, un osito es el gameto Ah, sexual femenino, o el ovocito también es un gameto sexual femenino. ¿los dos son lo mismo o son diferentes? Son lo mismo. Ah, ya, muchas gracias, esa era mi duda.
Y a ver, falso positivo. Eso de falso positivo, ¿de qué, Carla Chipana? O sea, de un test de embarazo falso positivo. Eso pues, no, no entiendo. La forma de pera, ¿cuál dijo que se llama lo que tiene forma de pera? El útero, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Hemos visto en anatomía que tiene una forma de pera invertida que justo está aquí en la imagen, se ve así, ¿no? Más o menos una parte más anchita que corresponde al fondo, ¿no? Y ya cuando va llegando al cuello uterino ya se va adelgazando, es el útero que tiene esa forma y con su cavidad al centro que se ve aquí lo que es el endometrio. ¿Qué más dice? Isquemia, isquemia. Fase isquémica, ¿no? Es una fase cortita que corresponde a la degeneración del cuerpo lúteo. Isquemia, ¿no? O sea, se llama isquémica porque aquí hay pocos niveles de, sí, en este caso, hay pocos niveles de estrógenos, ¿no? O sea, el cuerpo lúteo ya se ha degenerado aquí al final. Por eso casi no se expresa en imágenes, pero es cuando el cuerpo lúteo ya no existe, se está degenerando en cuerpo albicans y ya no se produce ni estrógenos ni progesterona. Entonces hay una caída de los dos y al haber pocos estrógenos circulantes va a producir la vasoconstricción de las arterias, ¿no? Se van a comprimir las arterias espirales y isquemia se denomina cuando no llega sangre a un tejido, ¿no? Eso es isquemia. Primero, al haber vasoconstricción, nos indica que se están contrayendo los vasos, entonces no está circulando la sangre hasta la última capa, hasta la capa funcional, y se produce isquemia, que es la falta de irrigación. Esta falta de irrigación va a producir necrosis, que estos tejidos vayan muriendo por necrosis, es decir, no tienen aporte sanguíneo, no están recibiendo oxigenación y se van muriendo por necrosis, y es así que se desprende todo lo que es la capa funcional en la fase menstrual. Luego, ¿qué nos estaban diciendo? Diferencia entre ovario poliquístico y quiste ovárico. Un ovario poliquístico, o sea, quiere decir que tiene hartos, múltiples quistes, ¿no? O sea, los folículos han formado ya muchos se están acumulando y están formando lo que es son la imagen como quistes. Y un quiste ovárico nos está hablando de solo uno, ¿no? Puede ser un folículo, que es lo más común, pero en realidad un quiste es solamente la colección de algún líquido o algo englobado, contenido en una pared, ¿no? Eso es un quiste, que puede ser por varias causas, pero en el ovario lo más común es que los folículos se vuelvan quísticos. Poliquístico es que hay muchos quistes y eso ya causa un mayor desbalance hormonal y si solamente es un quiste de ovario, entonces puede ser un folículo o otra estructura que se haya convertido en quística. Ya, listo. Entonces nos vemos el día martes. Su examen creo que, o sea, va a ser en una semana, ¿no? Esta semana más vamos a pasar clases, lo que es gametogénesis. El 4 de octubre he visto que era su examen. 4 de octubre, Doctora, 5 de una octubre. consulta. La próxima semana, ¿qué vamos a llevar? Vamos a llevar gametogénesis. Les voy a escribir ya, gametogénesis, que es la formación de los gametos sexuales. Esa es la próxima clase. No tanto ovogénesis y espermatogenesis. Está bien, doctora, gracias.
Ya, bueno, entonces nos vemos el día martes.